Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes en este día especial, donde nos reunimos para compartir el culto a nuestro buen Dios, donde nos reunimos juntos a compartir como hermanos, a compartir la palabra de Dios, escuchar su palabra y alabarle a nuestro Dios con nuestro corazón a través de los cánticos. Es un gozo para mí, hermanos, y una alegría estar nuevamente con ustedes. Sean todos muy bienvenidos ahí en sus hogares donde todos están. Me gustaría pedirles amablemente, mis hermanos, que por favor se pongan de pie y tomen sus Biblias para leer un pasaje de introducción al culto de este día y rogarle a Dios que también Él pueda preparar nuestro corazón para que vayamos con un corazón humilde, con un corazón sincero delante de la presencia de Dios y que podamos llegar a Él con cánticos, con alabanzas, con agradecimientos por el amor de su santo nombre. Entonces, acompáñenme allí en sus hogares en el Salmo 103. Si son tan amables, tomen sus Biblias en el Salmo 103 y vayamos a leer unos versículos del 1 al 11 prácticamente de la palabra del Señor. Escucha bien lo que dice el Salmo 103, mis queridos hermanos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén, mis amados hermanos. Una porción tan maravillosa como esta es digno de alabar a nuestro buen Dios. Me llama mucho o me toca mucho esta parte en el versículo, mis hermanos, en el versículo 10, donde dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque así de misericordioso el Señor. Ese es nuestro buen Dios y gracias a Él estamos hoy con vida y gracias a Él estamos hoy de pie y hemos recibido por medio de su Hijo la salvación y el perdón de nuestros pecados. Así que por todo esto, mis amados hermanos, vayamos en oración delante del Señor y preparemos nuestros corazones para adorarle y bendecir su santo nombre. Oh, amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Que nuestro ser, que nuestra alma bendiga tu nombre, Señor. Que no nos olvidemos de tus muchos beneficios que has tenido para con nosotros, Señor. Tú has perdonado nuestras iniquidades. Tú has limpiado nuestro corazón. Tú sigues santificando nuestras vidas, amado Padre, y te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por la vida y la salud que tú nos das. Perdónanos, oh Señor, nuestras iniquidades. Venimos delante de ti humillados, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra maldad y rogando que como pueblo tuyo, Señor, en el nombre de Cristo tú nos perdones. Perdones nuestros pecados delante de ti, Señor, y ahora nos permitas con un corazón limpio y puro y con manos santas venir delante de ti para recibir de tus favores, para recibir de tu bendición, Señor. Permítenos llegar a ti con cánticos, con alabanzas, recordando tu grandeza, exaltando tu bondad y tu poderío, Señor, porque tú eres digno de gloria y de alabanza. Y háblanos tú, Señor, a través de tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gloria. Amén y amén.
Bien, mis amados hermanos, quedémonos entonces de pie para alabar a nuestro buen Dios y luego estaremos pasando a la predicación de su palabra. Bendiciones. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven
Muy bien, mis amados hermanos, después de haber adorado a nuestro buen Dios, de tener este tiempo de alabanzas a nuestro Padre Celestial, me gustaría invitarles para que puedan abrir sus Biblias allí en sus hogares una vez más en el Evangelio de Mateo, y la porción que nos corresponde en este día se encuentra en el capítulo 16, versículos del 1 al 12. Mateo 16, versículos del 1 al 12, leemos la palabra del Señor y dice así: Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: Al caer la tarde ustedes dicen hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se les dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Versículo 5. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo: Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: ¿Lo dice porque no tomamos panes? Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. El mensaje de hoy, mis hermanos, lo he titulado Cuidado con los falsos maestros. En los tiempos de Jesús, como ustedes ya saben, los judíos estaban esperando al Mesías prometido, profetizado desde el Antiguo Testamento, en quien ellos tenían esperanza que cuando vendría los iba a librar del yugo del Imperio Romano. En este tiempo surgieron, hermanos, muchos líderes a quienes los religiosos examinaban minuciosamente para probar si era este el Mesías o no. Entre estos estaban Juan el Bautista y obviamente Jesús. Entonces los fariseos enviaban emisarios para oír los mensajes de Jesús, para examinar sus acciones. Sin embargo, Jesús rompía con todos los paradigmas religiosos y es por esta razón que ellos no creían o tenían muchas dudas acerca de él. Los religiosos entonces habían también oído múltiples de los milagros de Jesús y también muchos habían sido testigos oculares de lo que Jesús estaba haciendo. Pero ellos, hermanos, estaban exigiéndole al Señor una prueba contundente para poder reconocerlo como el Mesías de Israel. Y por eso le piden una señal del cielo. Ahí en el versículo 1, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Jesús entonces le responde explicándoles cómo funcionan las señales de los tiempos en un sentido natural. En el versículo 2 al 3 les dice: Al caer la tarde decís hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Jesús, hermanos, usó ejemplos de la naturaleza para enseñar que así como en el ámbito natural, en el ámbito espiritual también hay señales. De principio al final de la Escritura, nosotros nos encontramos con señales que Dios envía como mensajes a su pueblo para recordarles del pacto y de su bondad que el Señor había hecho para con ellos. Una de ellas es el arco iris, mostrando así su pacto con Noé, ahí en Génesis 9, ustedes lo recuerdan.
Y una de las palabras, hermanos, que se usa en hebreo como señal o como milagro es la palabra nes, N-E-S, que también puede traducirse como bandera o estandarte. En la Biblia, los milagros entonces son señales que apuntan a Dios, señales que apuntan al cielo. Y hay un nombre de Dios relacionado con este concepto. Es el nombre Jehová Nisi, que traducido es Jehová es mi estandarte. El Señor, hermano, se presentó con este nombre a los israelitas cuando los salvó del ataque de los amalecitas. Ustedes recuerdan cuando Moisés levantó sus manos al cielo en Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 15. En el versículo 15, al final de esta batalla, dice que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Los milagros entonces son señales que apuntan al cielo. Y eso fue lo que hizo Jesús al venir a esta tierra, hermanos. Entre tantos milagros que él hizo entre el pueblo, el Señor estaba mostrando que él venía del cielo, verdaderamente. Y también lo hizo para cumplir las profecías que de él estaban escritas, pero en específico una que estaba en Isaías 35, si ustedes me acompañan en sus Biblias, Isaías 35, versículos del 4 al 6. Esta es una de las señales que mostraban que Jesús era el Mesías. Dice ahí en Isaías 35, versículos de 4 al 6, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Al hacer todo esto, entonces, Jesús demostró su identidad como Hijo de Dios y como Mesías. Y sobre todas las cosas demostró que Él es Dios, porque si ustedes miran bien, observan bien en el texto, dice que Dios mismo vendrá y os salvará, y entonces pasarán estas cosas. Y cuando Cristo vino, pasaron estas cosas. Los ciegos recibieron la vista, los mudos hablaron, los cojos caminaron, etcétera, etcétera. Entonces, los maestros de la ley conocían muy bien estas profecías de Isaías. Y ellos decían que cuando Dios descienda para salvarlos, ellos iban a ver estos milagros, estas señales del cielo. Pero hermanos, la realidad es que ellos no reconocieron a Jesús. Ahora, ¿estaba mal que los religiosos pidieran una señal? Lo malo no estaba en la señal en sí o en la petición que ellos estaban haciendo, sino que lo malo estaba en la intención de su corazón. Estaba en la intención, hermanos. Porque en el versículo 4 el Señor les dice, una generación perversa y adúltera busca señal y no se les dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolo se fue, porque el texto también nos dice que ellos le pidieron una señal para probar a Jesús, para ponerle a prueba. Como hemos visto, hermanos, las señales no son malas. El problema es la incredulidad, pues a pesar de ellos haber visto muchos milagros, o tal vez ser testigos o escucharon de los milagros que Jesús había hecho, ellos no creyeron en Él. No quisieron someterse a su autoridad, no quisieron someterse a Dios. Jesús dijo a los religiosos que la única señal que ellos les iba a dar era la del profeta Jonás, que esto se refiere a su muerte y a su resurrección al tercer día, como ya vimos en Mateo 12 con nuestro hermano Abel algunas semanas pasadas. De este modo, entonces, mis hermanos, entremos en el tema que nos corresponde hoy. Y el primer punto que vamos a mirar es la negligencia de los discípulos y la advertencia de Jesús. La negligencia de los discípulos y la advertencia de Jesús, versículos 5 al 6. Dice ahí, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Lo primero que podemos observar en este pasaje, hermanos, es que Jesús
había delegado la responsabilidad de los alimentos de sus viajes misioneros a sus discípulos. Esta tarea de ocuparse de los alimentos tiene un gran peso de responsabilidad para con el grupo con el que se viaja. Los alimentos son necesarios para el avance del viaje de cualquier persona, pero sobre todo cuando sabes que al lugar donde tú vas no vas a encontrar alimentos por ningún lado, no vas a encontrar nada abierto alrededor. A estos discípulos, mis hermanos, se les había delegado entonces ocuparse de llevar alimentos, pero el pasaje nos muestra que ellos fueron negligentes y no lo habían hecho. Imagínese usted si usted hubiera sido parte del equipo misionero de Jesús, no necesariamente de los encargados de llevar los alimentos, sino parte del viaje que acompañaba a Cristo. Después de haber caminado largas horas por las montañas, por los valles, por las ciudades, llega el momento de la comida. Y cuando usted se sienta a comer, resulta que el grupo encargado se olvidó de comprar los alimentos necesarios para su sustento. ¿Cómo sería nuestra reacción, mis hermanos? Seguramente muchos nos quejaríamos, ¿verdad?, en contra de estas personas y le recalcaríamos su negligencia por no haber llevado la comida que necesitamos. Sin embargo, si nosotros notamos bien en el texto, hermanos, de hoy, vemos a Jesús sin acusarles de nada, sin llamarles la atención a causa del perjuicio del grupo, sino que todo lo contrario. Simplemente Jesús les sigue enseñando sobre el tema más importante, que es el tema del alma. Porque nuestro buen Jesús estaba más interesado y está más interesado en nuestra alma que en nuestro cuerpo. Y es que el Señor, hermanos, estaba enfocado en esta porción, enseñarles a sus discípulos en asuntos que emanan del corazón más que lo que entra por la boca para luego ser echado por la letrina, como ya vimos en Mateo 15:17. De lo que hace poco había estado enseñando Jesús sobre la prioridad del alimento espiritual. Es por esta razón entonces que Jesús, en lugar de hablarles de los panes o de la comida o de regañarles incluso, Él empieza a advertirles sobre cuidarse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Estas dos sectas o grupos religiosos que existían en aquellos tiempos, mis hermanos, tenían dos cosas en particular. Por un lado, los fariseos, como ustedes saben, eran rabinos o maestros que no avalaban su relación con el gobierno. Ellos no se mezclaban con el gobierno y creían que Dios había castigado a la humanidad poniendo a sus gobernantes sobre ellos. Los fariseos también creían en la resurrección en el día final y en las tradiciones religiosas de la ley, obviamente. Y por otro lado, las características de los saduceos eran que pertenecían a la clase social alta, se sometían al gobierno y adoptaban una cultura de sometimiento sobre el pueblo. Ellos contaban con cargos políticos importantes, ellos sí se mezclaban con la política de aquel entonces, y en este grupo pertenecía también el sumo sacerdote. Ellos negaban de que Dios interviniera en los asuntos personales y también no creían en la vida después de la muerte, es decir, ellos no creían en la resurrección, los saduceos. Y le daban también igual importancia a la tradición oral y a las escrituras sagradas. Estos dos grupos religiosos, mis hermanos, a pesar de tener posturas o enseñanzas contrarias entre sí, en este punto los vemos que forman una alianza para oponerse en contra de Jesús y poder acusarle. Era en esto en lo que estaba enfocado Jesús, mis hermanos, en enseñarles verdades espirituales importantes a sus discípulos, las cuales ellos al parecer no estaban entendiendo. Es de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de la cual Jesús quería advertirles. Y la pregunta aquí es, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús con esto? La levadura, mis hermanos, como ustedes saben, aquí es simbólica. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tienen una connotación de corrupción, de algo que corrompe, de algo que permea y daña a lo demás. Esto era un concepto típico de la levadura en la Escritura.
Mas, sin embargo, existen ocasiones donde la levadura, mis hermanos, tiene una connotación positiva también. Por ejemplo, en el sacrificio de acción de gracias y en la ofrenda mecida, donde se permitía leudar la masa. Ahí lo vemos en Levíticos 7:13, en Levíticos 23:17 y en Amós 4:5, que se permitía leudar la masa cuando se celebraban estas fiestas que los judíos tenían. También existe una mención de la levadura en sentido positivo en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan en aquella parábola donde Jesús compara el reino de los cielos con un poco de levadura que una mujer puso en una masa de harina. ¿Ustedes lo recuerdan ahí en Mateo 13:33? Estas son las únicas excepciones de uso figurado con una connotación positiva acerca de la levadura. Pero todas las demás son de un sentido negativo. Todas las demás. Y en este sentido negativo, mis hermanos, es a lo que Jesús estaba refiriendo en este texto con la levadura de los fariseos y los saduceos. La levadura entonces de los fariseos y de los saduceos obviamente era la hipocresía y la preocupación de la ostentacidad de la vida externa que ellos tenían. Ellos oraban en las plazas para que todo el mundo los oyera. Ellos ostentaban sus vestimentas y ellos hacían tocar trompeta cuando diezmaban o ofrendaban en la calle para que todos los vieran y le rendan admiración y pleitesía. Eran gente totalmente ostentosa y su religión era externa completamente. Eso por un lado, pero también esa levadura tenía que ver, mis hermanos, con la miserable vida piadosa que ellos tenían. Ellos predicaban, ellos enseñaban como grandes maestros de la ley de Dios, conocían muy bien las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero no practicaban lo que estaban enseñando, y esa era una levadura aún peor, y por eso esto los convertía en hipócritas, y llamaban a Jesús maestro o rabí también, pero en su corazón deseaban su muerte. ¿Sí se da cuenta? Aplicando entonces esto a nosotros, mis hermanos, en este tiempo, así como en toda época, hay y han existido falsos maestros y pastores. Y en nuestro tiempo no es la excepción. Hoy en día existen la bola de predicadores y pastores fraudulentos que permiten toda clase de enseñanza permisivas dentro de los cultos, los cuales corrompen la doctrina cristiana, mis hermanos. Y nosotros entonces debemos mostrar suma atención a las advertencias que aquí nos está haciendo Jesús. Él dice, la levadura es mala, la hipocresía, la falsa religión es mala, corrompe, porque ustedes saben que la levadura permea toda la masa y corrompe todo lo que está a su alcance. La levadura, si la contextualizamos en nuestros tiempos, es la mezcla de la verdad con el error doctrinal, la falsa enseñanza sazonada con algunos versículos bíblicos. Esa, mis hermanos, es la levadura de estos días. Y esto corrompe, esto envilece la sana doctrina cristiana y es condenable ante los ojos de Dios. Pero no solo es condenable para aquellos que le enseñan, sino que también es condenable para aquellos que le escuchan y no son diligentes en examinar estas enseñanzas. Es por esto, mis hermanos, que la exhortación del apóstol Pablo ahí a Timoteo en 2 de Timoteo 2, versículos 16 al 17 es: evita las vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así describe el efecto y el avance de la falsa enseñanza el apóstol Pablo. Será como gangrena. Y cuando alguien tiene gangrena en alguna parte de su cuerpo, mis hermanos, ustedes saben lo que hay que hacer para que eso no avance: cortar esa parte del cuerpo. Y es lo que nosotros debemos hacer con la falsa enseñanza: cortar de raíz, no aceptarla, no creerla. Nosotros debemos tener cuidado, mis hermanos, de a quién escuchamos. Hoy en día existen muchos predicadores, muchos maestros a través de internet. Hay buenos que enseñan, tienen una buena enseñanza, es verdad, pero hay otros tantos que pervierten y desvían a los de menos conocimiento con sus enseñanzas, y por eso debemos cuidarnos
y cuidar a los demás de esa levadura. Cuando decidas congregarte en una iglesia local, querido amigo que tal vez no te congregas, o tal vez ustedes, mis hermanos, cuando vayan a irse a otro lugar a congregarse, lo primero que debemos hacer es preguntar a los pastores de aquella iglesia cuál es su enseñanza, cuál es su doctrina, cuál es su confesión de fe. No vayas a una iglesia solamente porque cantan coros bonitos o porque las personas son muy atentas contigo. Asegúrate de que su doctrina es sana, pero también asegúrate de que su vida está de acuerdo con aquella doctrina que predican. Porque puede haber una iglesia que predique desde el púlpito una sana doctrina, pero en la práctica están totalmente corrompidos y desviados, porque no ponen en práctica lo que han entendido como doctrina. Alguien dijo entonces que un hombre tiene que tomar dos decisiones importantes en su vida. La primera es con quién te vas a casar y la segunda es en qué iglesia te vas a congregar. Esto hablando de hombres cristianos. Un hombre cristiano tiene que tomar dos decisiones importantes cuando eres soltero. ¿Con quién te casas y a qué iglesia te congregas? Porque de esto va a depender toda tu vida y sobre todo tu vida espiritual y la de tu familia. Y por eso es importante. Un comentarista dijo acerca de esto: la verdad de Dios no es negociable ni admite componentes humanas alguna. No es de interpretación privada. No está a función de interpretación del pastor o del maestro. Está en función a lo que Dios explícitamente está diciendo y se sujeta a las reglas básicas de la interpretación, como lo son la hermenéutica, que seguramente algunos hermanos que están estudiando con nosotros ya conocen esta terminología de la hermenéutica. Son las reglas de la interpretación, las reglas básicas para interpretar el texto bíblico. Por todo esto, entonces, mis hermanos, sobre todo a los padres de familia que me están escuchando, lee tu Biblia, mi hermano. Ten una lectura consciente de ella y guía a tu familia a abrazar la sana doctrina de la Escritura, para que si un día tú te tienes que marchar a otro lugar, a otra iglesia, o tus hijos se tengan que ir a otro lugar, ellos sepan reconocer los falsos de los verdaderos. Ellos sepan cuál es la verdadera religión y cuál es la falsa. Entonces, solo lo que está escrito en las páginas de la Biblia es verdad, absoluto e infalible. Concluimos entonces, mis hermanos, que todo oyente o estudiante de las Santas Escrituras debe tener clara la advertencia de Jesús. Esta advertencia: cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuidado con la levadura de los falsos maestros y pastores que existen tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, por internet. Tengan cuidado de a quien escuchan, mis hermanos. De esta manera, entonces, pasamos a nuestro segundo punto. Un contraste entre la religión falsa y la verdadera. La religión falsa tiene entre muchas características la práctica de ajustar el significado de la Biblia a sus propias revelaciones o escritos funcionales. Como ejemplo, tenemos la secta, ¿verdad? Las sectas que sacan los textos bíblicos para apoyar sus puntos, que son una herejía, obviamente. Ellos citan la Biblia y si alguno tiene un poco conocimiento o no tiene un vasto conocimiento de la Escritura, pueden ser engañados con facilidad. Y esto es así, mis hermanos, porque estas personas interpretan versículos de la Biblia fuera de su contexto. Y como alguien ha dicho, un versículo fuera de su contexto es un gran pretexto. Y tú puedes hacer que ese texto diga lo que tú quieras si no lo llevas al contexto literario, histórico, donde estaba escrito. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, los israelitas del Nuevo Pacto. Y lo triste, mis hermanos, es que no solo ellos van tras el error, sino que con sus enseñanzas falsas, ellos arrastran a muchos al error. Y muchos van en pos de ellos a la perdición.
Eso es lo terrible. Y lo tremendo es que muchos también demuestran una apariencia de sabiduría, una apariencia de humildad y de severo trato del cuerpo, como lo dijo Pablo en Colosenses 2, versículo 23. Pero por estar fraudulentos en el error doctrinal, Santiago 1:26 dice que esa religión es falsa, no sirve para nada. El verdadero cristiano, entonces, debe llevar una vida piadosa. Tendrá una buena práctica de la vida cristiana porque tiene un conocimiento de la verdadera doctrina bíblica. Sobre esto se fundamenta la vida práctica del creyente. ¿Tú quieres crecer en santidad? ¿Tú quieres crecer en piedad? Debes conocer en el conocimiento del Dios que te ha salvado, del Dios que te ha llamado. Y nosotros lo conocemos a través de la revelación máxima que es la palabra de Dios. Por otro lado, la verdadera religión está divinamente revelada en la Biblia, únicamente y exclusivamente en la palabra de Dios. No en el libro del Mormón, no en los escritos de Elena White, no en los sueños de John Smith, no. La verdadera religión encuentra su fundamento en las escrituras solamente, no en la tradición como los católicos enseñan también. Dos fuentes de revelación, dicen ellos, la Biblia y la tradición, ambas conforman la revelación divina. Su religión está fundamentada o basada en dos fuentes con la misma autoridad, la Biblia y la tradición de los hombres. Y eso es una religión falsa. Porque nada, escuche bien, nada, mis hermanos, puede estar por encima de la autoridad bíblica. Es ella y solo ella la única fuente de autoridad máxima y nuestra regla de fe y conducta como cristianos. Por encima de las tradiciones, por encima de los concilios o los pensamientos del hombre, la palabra de Dios debe prevalecer. La verdadera religión o fe cristiana ofrece salvación única y exclusivamente solo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sin la contribución de algún mérito humano. Esta es la verdadera religión cristiana. Sola escritura, sola fide, sola gracia, solus Cristo y soli Deo gloria fue el lema de la Reforma Protestante, mis hermanos, cuando protestaron contra los abusos del catolicismo en el siglo XVI. La verdadera religión resulta entonces en una conducta ética y moral consciente y consistente con su fe. Es decir, la verdadera religión cristiana, mis hermanos, practica lo que predica. Practica lo que Dios le permite conocer a través de la Escritura. Si tú tienes un conocimiento básico de la Biblia y Dios habla a tu vida y a tu corazón, si tú no lo pones en práctica, tú estás faltando a esa verdad. Puedes tener conocimiento intelectual, pero si no lo pones en práctica, es porque no está en tu corazón. Y no vas a poder vivir una vida piadosa y de santidad delante del Señor. La verdadera fe está representada por el cristianismo bíblico. El cristianismo que se apega a la Biblia antes que a la tradición denominacional incluso. No importa si eres bautista, pentecostal, presbiteriano, no importa. Tienes que ser bíblico. Lo que está en la Biblia, eso debes practicarlo. El amor al prójimo, el perdón a los demás, la misericordia, la bondad. Eso es lo que nosotros debemos practicar. La vida piadosa y la santidad que Dios demanda de nosotros. Retomando la narración del Evangelio entonces de Mateo, vemos que en respuesta de los discípulos, que ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes, ellos estaban más preocupados en el pan literal antes que en los asuntos espirituales, mis hermanos. Y es por eso que Jesús quería que vieran esto y que Jesús estaba más preocupado en el pan espiritual que en el pan literal. Jesús estaba más preocupado en lo que les contaminaría si ellos pusiesen atención a las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Es de esto lo que Jesús les quería advertir.
Y por eso he puesto como título este mensaje: cuidado con los falsos maestros, porque es de esto de lo que está hablando nuestro bendito Señor Jesucristo en este pasaje. De esta manera entonces, hermanos, pasemos a considerar mi tercer punto: un severo reproche por parte de Jesús a sus discípulos. Ante la respuesta que dieron sus discípulos, el Señor los reprende en esta ocasión. Mire ahí del versículo 8 al 11 conmigo. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Vimos al inicio, hermanos, que el Señor no los llamó la atención por su descuido con los panes o con el alimento para el viaje. Mas ahora sí lo vemos al Señor reprendiéndolo por su descuido en captar esta verdad espiritual que el Señor les está enseñando ya desde hace mucho tiempo. Y una de estas verdades espirituales que ellos no entendieron es que Jesús, como Hijo de Dios, es poderoso para suplir sus necesidades en cualquier momento. Esto no lo habían captado cuando Jesús había multiplicado ya en 2 ocasiones delante de ellos los panes y los peces. Y aquí estos discípulos en este momento estaban tan preocupados por qué van a comer. Pero cuando Jesús estaba más interesado en el alimento espiritual que en el alimento físico, porque el alimento espiritual es el que hace bien a nuestra alma y es en él de quienes nosotros debemos estar más interesados y preocupados. El Señor ya les había demostrado en más de una ocasión que al que cree todo lo es posible y que Él puede suplir las necesidades de quien Él confía. El Señor les había mostrado esta verdad, pero ellos no lo estaban recordando, no recordaban las 2 ocasiones que Jesús había hecho esto. Y concretamente vemos que su confianza en el poder del Señor no se había fortalecido completamente, como para no temer a las futuras circunstancias adversas por las que ellos pasarían. Ellos no estaban confiando completamente en el Señor Jesucristo. El Señor esperaba de ellos, así como espera de todos nosotros, mis hermanos, que cuando pasemos por dificultades, nosotros recordemos quién es Él, de cómo el Señor manifiesta con poder su obrar divino en favor de los que le aman, ayudándoles a superar sus necesidades. El Señor ha hecho esto en el pasado, lo sigue haciendo en el presente y lo hará el día de mañana, hermanos, porque su poder es infinito, porque su bondad nunca termina, porque el Señor es eterno y misericordioso y nosotros los creyentes debemos descansar en esta verdad, en la fidelidad de Dios, nuestro Padre. Nuestra fe y confianza entonces en el Señor deben ir creciendo cada día. Por eso, mi hermano, mi hermana, si tu corazón un día te llega a engañar cuando estés enfrentando alguna dificultad, alguna adversidad, debes recordarle todos los días los beneficios que has recibido por parte de Dios y mantenerte agradecido por ello, confiando en la protección y en la provisión divina. Es lo que dice el salmista en el salmo que leímos de introducción. Ustedes recuerdan en el Salmo 103, versículo 2. El salmista, hablándose a sí mismo, le recordó a su corazón, a su alma, y le dijo: bendice, alma mía, Jehová. Y fíjese bien, no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de los beneficios del Señor. Él es el que sacia nuestros corazones. Él es el que llena de bien nuestro corazón. Él es el que perdona nuestras iniquidades. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, sino que ha extendido su misericordia. Y esos son los mayores beneficios que nosotros como cristianos hemos recibido. Y una de las señales que muestra entonces la desconfianza en Dios es la ingratitud. Si tú no estás agradeciendo a Dios todos los días por lo que tienes,
es porque tienes en poco el favor más grande que el Señor ha hecho por ti, que es la salvación de tu alma. Cuando no tiendes a ser agradecido con Dios, no has contemplado su gran amor y bondad demostrados en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. No olvides, mi hermano, ninguno de sus beneficios. Vengamos delante de Él cada día con una actitud de agradecimiento por sus grandes misericordias, por su gracia, por su provisión, por su sustento, por su ayuda, por su consuelo y por su gran amor. No olvidemos de agradecerle todos los días a nuestro buen Dios, a pesar de las adversidades. Permítame citar las palabras de un comentarista aquí, que dijo lo siguiente: el recuerdo de las bendiciones pasadas sirve para soportar la fe para las demandas presentes. El recuerdo de las bendiciones de Dios en el pasado derriba la inquietud del presente y establece la seguridad para el futuro. Hermosa frase, ¿verdad? Entonces nuestra confianza en la fidelidad de Dios, mis hermanos, debe ir creciendo cada día, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, nos dice Romanos 8:28. Volviendo entonces a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando les preguntó a sus discípulos, ¿cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Notamos por un lado, como ya dijimos, la negligencia y la desconfianza de los discípulos, pero por otro lado el cuidado y la preocupación de nuestro buen pastor, de que tengamos cuidado de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros. Es entonces después de esta llamada de atención a los discípulos que ellos entendieron esta verdad. Esto es lo que vemos en el versículo 12, ¿verdad? Dice allí, entonces, después de la exhortación, entonces entendieron que Él no les había dicho que se cuiden de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. A veces una buena exhortación, una buena jalada de orejas, como decimos, viene bien, mis hermanos, cae bien a tiempo de tal vez cometer alguna locura o de estar en algún error. Qué bueno que hay hermanos que nos puedan decir o exhortar cuando algo estamos haciéndolo mal. Nos exhorten con amor, obviamente, con prudencia, con sabiduría, porque esto nos ayudará a no desviarnos del camino. Esto nos ayudará a recordar, a entender lo que Dios nos había dicho. ¿Verdad que sí? Estas enseñanzas, entonces, hermanos, siguen vigentes hoy en día. Cuidémonos de las corrompidas enseñanzas de los falsos maestros, y no solo de los que claramente se muestran ser falsos, sino también de todos los maestros, comparando con las Escrituras lo que ellos nos enseñan. Así como los de Berea, ustedes recuerdan, dice que los de Berea, que por cierto debemos recordar que quien les predicaba a ellos era el apóstol Pablo. Seguramente si a nosotros nos predica el apóstol Pablo, diríamos amén a todo y no pondríamos excusa ni ninguna contradicción. Pero dice que estos hermanos de Berea comprobaron con las Escrituras si lo que el apóstol Pablo predicaba era bíblico o no. ¡Wow, hermanos! ¿Saben qué? Estos hermanos nos dejan un gran ejemplo a nosotros. Un ejemplo que más que una autoridad apostólica, más que una autoridad de hombre o de algún concilio, está por encima la autoridad de la Escritura. Si no es bíblico, yo no lo creo. Si no está en la Escritura, yo no lo tomo. Sola Escritura es la fuente y máxima de toda autoridad, mis queridos hermanos. Finalmente, entonces, estos discípulos entendieron el ruego del Señor de que tengan cuidado de los falsos maestros. Y es mi ruego también, mis hermanos, que Dios nos permita a nosotros igualmente que nos dé el entendimiento y tengamos cuidado de lo que escuchamos y a quién escuchamos. Porque esto puede contaminar nuestras almas también. Así que tengamos mucho cuidado
de los falsos maestros. Para ir terminando, mis hermanos, una pequeña aplicación para nosotros como creyentes y que nuestras vidas están en las manos de Dios y que nuestra salvación está segura en Cristo. Asegúrate de que a quien estás escuchando sea bíblico, sea un hombre de testimonio en lo posible con años de vida en el Evangelio. Algo que yo siempre recomiendo, mis hermanos, es de aprender de pastores o maestros que ya partieron a la presencia de Dios, pero que nos dejaron un gran legado y un gran testimonio para nuestras vidas. Es a ellos que debemos escuchar con mayor atención, porque nos dejaron un buen testimonio que fueron cristianos verdaderos, cristianos piadosos. Hombres como Charles Spurgeon, como Jonathan Edwards, hombres como Adrian Rogers, R.C. Sproul, fueron hombres que dejaron un gran legado y unas grandes enseñanzas. Y nos da más confianza sus enseñanzas, sus prédicas, sus libros, porque fueron hombres de testimonio, no fueron fraudulentos, no pecaron contra Dios, no se desviaron del camino correcto. Porque los que están con vida, mis hermanos, no son infalibles. Puede, y Dios no lo permita, que pueden llegar a desviarse de la verdad. Pueden darnos un falso testimonio, incluso un mal testimonio. Y puede que si los escuchamos seamos arrastrados también al error. Es por eso, mis hermanos, que debemos tener cuidado también de a quién escuchamos. Porque lo podemos ver por internet, pero no sabemos cómo es su vida, cómo es su conducta, cómo es su vida piadosa y de santidad. ¿Verdad que sí? Pero sobre todo, mis hermanos, aún mejor, aprendamos del maestro de maestros. A través de las Escrituras está reflejado su carácter, está reflejada sus palabras, están sus mandamientos y sin duda Cristo nos dejó un gran ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Aprendamos del Maestro a través de la Escritura, a través de los Evangelios que son como biografías de la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos su carácter, su obediencia, su caminar, su confianza en Dios. Y para ustedes, mis queridos amigos, que a lo mejor sientes deseos de conocer a Jesús, acude a las Escrituras. Una lectura consistente y diaria te ayudará a acercarte más y más al Señor y tu fe irá aumentando en el Salvador. Y también pídele a Dios que te permita tener algún hermano cristiano que te dé buen testimonio, que sea una persona de fe, quien pueda discipularte y te pueda ayudar a caminar en los caminos del Señor. Y que en ese caminar y conocer de Dios, el Señor traiga convicción de pecado, arrepentimiento a tu vida y un anhelo en tu alma y en tu corazón para encontrarte solamente con Cristo, porque solamente a través de Cristo podemos llegar a ser salvos, porque solamente a través, si confiesas que Cristo es tu Señor y Salvador, tú y tu casa pueden llegar a ser salvos, porque tú les darás testimonio de Cristo a través de tu vida transformada y ellos querrán venir a los caminos del Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que seamos prudentes y podamos guardar nuestro corazón del error y acudamos a la verdad inspirada y escrita en la Escritura. Que el Señor les bendiga. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección.
Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder. El esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel. Hijo de Dios, mi compromiso quiero hoy renovar. Que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar. El evangelio proclamar y sus verdades encarnar. A mis hermanos siempre amar, el polvo de sus pies lavar. Señor, heme aquí, envíame a mí. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo, al Cordero.